Estamos viviendo en un tiempo incierto, pero Dios ha dado luz al mundo en su profecía. Prepárate para escuchar el programa Historias Proféticas del Mundo con Álvaro de la Cruz. El contexto histórico que va a anteceder al nacimiento de la iglesia remanente va a ser bastante especial e interesante. O sea, hay que tener muy en cuenta el mundo inmediato y lejano en el que nace el pueblo de Dios en el tiempo del fin. Y les cuento que este tiempo es bastante turbulento, les quiero decir. Los años que siguieron a 1755 fueron de un nivel que nos llevan a entender muchas cosas que se pasaban por el subconsciente de las masas. Figúrese, empezando por mencionar a Juan Josafat ben Ezra, nada más para empezar por ahí, con él, Juan Josafat ben Ezra. ¿Y ese quién fue? Pues ese fue un teólogo, sacerdote, jesuita de origen chileno, cuyas producciones literarias tuvieron una fuerte repercusión tanto en América como Europa. Trabajó fuertemente en la investigación exegética del tema del milenio y su conexión con las profecías de Daniel y Apocalipsis. Fíjense, surge también por estos años. Estamos hablando del 1766, año en el que lo van a expulsar de su orden jesuita por todos estos postulados. Y a este promotor de las profecías lo vamos a conocer en las páginas de la historia denominacional como Manuel Lacunza. En 1790 publicó un libro titulado La venida del Mesías en gloria y majestad. Sí, señores, pesos pesados les cuento. Manuel Lacunza. Miren, Lacunza con Z. La vida y obra de este personaje es absolutamente bárbara. Por lo menos a mí me resulta determinante. Los invito a que la indaguen y déjenme comentarios sobre qué tal les pareció. Manuel Lacunza. Comparte el cielo este hombre, comparte el cielo de estrellas de los entendidos que empezaron a brillar bien padre cuando el libro de Daniel se abrió para ambos hemisferios del globo terráqueo. Petrie, Wood, Brown, Wolf. Y es que unos años antes de que el libro de Daniel se abra de par en par, en 1798, unos años antecitos, en 1759, el escritor y filósofo francés Voltaire escribió Cándido, así se llamaba, Cándido, donde analiza el poder del mal en el mundo y las atrocidades hechas en la historia en nombre de la religión. Noten, ¿de dónde es el tipo? Francés. Se van dando los fundamentos de la arrolladora Revolución Francesa. La razón en contraposición a la religión. La guerra tan bárbara que le va a hacer la revolución a la fe, tan mal representada por 1260 años por el sistema religioso romano. Esa guerra va a ser de tamañas proporciones que se va a ir alimentando para crecer con más fuerza. Por ejemplo, en 1762, Jacques Jacobo Rousseau escribe el Contrato Social. En esta obra contribuyó a la fundamentación ideológica de la Revolución Francesa. O sea, Francia se va a convertir en la casa editorial de cuanta obra que alabe la razón por encima de la fe. Los 1260 años los habían dejado pero aburridos, hartos de tanta religión, que ahora se van al extremo opuesto. La razón, se van al lado del humanismo, el ateísmo. Por eso es que en algún tramo de Daniel 11, Francia va a representar al rey del sur, hasta que finalmente surge en 1769 la figura de Napoleón Bonaparte. Y el mundo queda flotando por allá en el éter, que nadie más existe. Fíjate que ese fenómeno acaparó todas las cámaras por allá a finales del siglo XVIII, los años 1700. El gran proceso de la historia se está dando en ese momento entre Francia y el papado. Es precisamente en ese contexto en el que las profecías de Daniel y Apocalipsis se van a abrir al mundo. ¿Cómo te parece esa? Pero también al otro lado del Atlántico se están llevando a cabo la independencia de los Estados Unidos, 1776. Pero llama mucho la atención que en ese año también, 1770, en ese mismito año de la independencia de los Estados Unidos de América, surge en Alemania, específicamente en Baviera, Adam Weishaupt, fundador de la Orden de los Illuminati. ¿Cómo la ven? Ese mismo año, en la misma época del tiempo del fin. Mira todo lo que se está dando aquí.
Mira la antesala de eventos, la dinámica de eventos, de los antecedentes que van a marcar el inicio del movimiento millerista, de la aparición de Guillermo Miller, que va a ser el heraldo del advenimiento en toda esta gran constelación de predicadores. Adam Weishaupt, fundador de la Orden de los Illuminati, surge en 1776. Él se planteó su plan macabro el 1 de mayo de ese año, 1776. Mira que es el mismo año que en números romanos aparece al reverso del dólar. Puros símbolos Illuminati. Sin lugar a dudas, fue un panorama bastante telúrico por la fe por esos años. De 1789 a 1799 se produce la Revolución Francesa y las piedras van a hablar. Esta gente haciéndole la guerra a la veracidad de las escrituras y su propia rebelión se les voltea. Porque, entre otras cosas, la mano de excavaciones arqueológicas que el gobierno francés protagoniza, lo único que va a hacer es consolidar la veracidad de las escrituras, porque los hallazgos van a testificar a favor de la credibilidad de los registros bíblicos, de los hechos relatados en la palabra de Dios. O sea, aquello fue un autogol, pero bien hecho. En medio de todo ese escenario tan movedizo, tan convulsionado, una de esas estrellas, de todas esas luminarias que se levantaron para investigar y escudriñar las profecías de Daniel y Apocalipsis, se va a preparar con toda, para iluminar con todo el power. Y toda esta cosa va a dar un giro impresionante. Aquí se va a voltear la torta, hermanos. Ahora sí, porque todo va a empezar a encajar. El papel de toda esta gente que hemos mencionado aquí, de Petrie, de Wolf, de Hans Wood, de toda esta gente de Brown, de Manuel Lacunza, todo fue excelente, fue determinante, tenía que ser así, era un cumplimiento profético. Pero todos sus aportes van a empezar a encajar como fichas y todo se va a empezar a poner en su lugar cuando surge Guillermo Miller. ¿Quién será Guillermo Miller? Él va a ser el prócer de esta historia y el protagonista principal de nuestro próximo episodio, porque le vamos a dedicar un capítulo enterito a la vida y obra de este hombre y su aporte en la profecía, o más bien la profecía, cómo aportó a través de él. Y vamos a entender por qué se le llegó a conocer en nuestra memoria histórica como el heraldo del advenimiento para este tiempo del fin.